días a todos, bienvenidos a nuestro ciclo Casipra Exporta. Recuerden que este ciclo, esta ventana del comercio exterior, está a disposición de ustedes cuando así lo necesitan. Hoy estaremos conversando sobre las novedades en normativas de comercio exterior. Y de esta actualización nos hablará Marcelo González Villorú. Él es director de PCRAM, asesor y amigo de esta casa. Así que sin más preámbulo, adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la idea es tratar de ponernos un poco al día con respecto a todas las últimas novedades de lo que viene sucediendo en comercio exterior. Eh, en general hay un común denominador desde que se cambiaron. No vamos a hacer política, ni mucho menos, ni hablar de política, pues tampoco tiene sentido. Pero sí hacer una pequeña reflexión previa respecto de cuál es el común denominador de las normas estas que estamos sufriendo o a las que nos estamos sometiendo, que es por eso digo, sin hacer nombres ni ningún tipo de, de comentario que no viene al caso, además. En general hablamos de un proceso de desregulación. Los que somos medio veteranos en el comercio exterior nos trae recuerdos de los años 90, sobre todo que había un famoso decreto de regulación del año 91 que, que de alguna manera ahora, quizá no en forma tan contundente, pero que se viene repitiendo, o es esto, ¿no? Eso de que uno, de alguna manera, lo que puede establecer como un denominador común a todas las normas que se vienen sucediendo, es precisamente este tema de la, la, mm, el intento por desregular. En algunos casos se logra, en otros probablemente no tanto, o estarán en camino, o algo por el estilo, pero bueno, esa es más o menos la línea general. De todas maneras, como primer punto de la agenda, vamos a tomar lo más reciente o lo que sobre todo más atañe a la actividad de Casipra, que es sobre todo el tema de los certificados de origen y los acuerdos y cómo funciona, cómo viene funcionando este tema. Lo que tenemos de novedoso es la vigencia de un nuevo protocolo del régimen automotriz, el Acuerdo 14, famoso de Argentina-Brasil, que se acaba de poner en vigencia el protocolo 46. Por una parte, uno diría, bueno, ¿cuál es la novedad? Bueno, vieron que el acuerdo automotriz siempre tiene esta cuestión de la vigencia de los cupos, de que se van estableciendo determinadas condiciones en particular, pero en este caso, y es algo que ahí voy a poner la pantalla de PCRAM para compartir, algo que nos atañe y que les va a afectar seguramente es el hecho de que está modificando las normas de origen. O sea, ¿qué es lo que vamos a poner en el certificado de origen a partir de ahora? Ahí sí están viendo, es el texto del protocolo, van a ver que dice fecha 30 de abril, eh, pero ya está vigente, o por lo menos esa es la comunicación que nos dieron, más allá de que la lógica indicaría que haya una publicación previa en el boletín oficial, al menos como aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no es el caso, o sea, no salió publicado, pero si uno entra a la página de la ADI, ahí ya dan como hecho que hay una nota donde se le dio vigencia a este protocolo. Eh, Hay una modificación respecto de la importación de autopartes no producidas. Esto es importante por el hecho de que en la Argentina las autopartes no producidas, para poder acceder al 2%, reciben o sea, esto se vuelca a través de una resolución de la Secretaría de Industria, o por lo menos hasta ahora se vino haciendo así.
De hecho, para que el SIM liquide el 2%, tiene que estar previsto esto, o sea, la posición tiene que estar indicada en la resolución. La última fue esto del año 2019, y esperemos que se actualice. Lo que dice el protocolo, ahí el artículo sexto del protocolo 38, que es el que se modifica, dice que cada país elaborará una lista a partir de las propuestas presentadas. Tenemos ciertas sospechas de que estas listas no estarían funcionando del todo bien respecto de que debería ser común esto entre Argentina y Brasil. Tenemos por lo menos referencia de Brasil de que determinadas posiciones ya están accediendo al 2%, y en la Argentina no es posible porque no figuran en la resolución. Así que suponemos que esto debería resolverse a partir de la firma de este nuevo protocolo rápidamente, por lo menos para que esto, sobre todo las terminales, puedan hacer uso. O sea, básicamente se refiere a eso, al acceso a este 2% preferencial de autopartes no producidas en Mercosur, pero básicamente esto es para las terminales. Eh, otra cosa que hace este protocolo, que es lo que estamos viendo ahí, es que llevaron las posiciones incluidas en el acuerdo automotriz a la nomenclatura NSM 2022, o sea, lo que dice el decreto 557 del 23. O sea, con esto, por lo menos terminamos con digamos, esta aplicación de hecho, porque lo que ocurrió fue que en aquellas posiciones que no existen y de prepo se pasaron por equivalencia a la versión 2022, pero de alguna manera lo que se está haciendo es poner en blanco sobre negro las posiciones como corresponde, como debió haber sido desde un primer momento. Pero bueno, desgraciadamente estas cosas siempre se demoran, más cuando esto depende de un protocolo y de la decisión de, en este caso, dos países, porque esto no es Mercosur, sino que es el APC 14, es bilateral. Lo que quiero llegar, por eso me apuro acá con el scroll, no voy al final, a este famoso apéndice 3 que dice instructivo para completar el campo 10 del certificado de origen. Aquellos que les toque hacer el certificado de origen de la APC 14 o bien recibir cuando tienen que controlar lo que viene de Brasil, eh, van a ver, o novedad, que, a ver si se los marco acá, ustedes se acuerdan que desde el 18 de julio del año pasado, las normas de origen del Mercosur cambiaron. Ahora es más sencillo, es ABC. Acá lo que está diciendo es que cuando se trata de piezas, vieron que por ahí lo recuerdo, el régimen automotriz tiene para las autopartes, sobre todo, eh, dos categorías: las piezas y lo que antes decíamos conjuntos, subconjuntos, bueno, que de alguna manera acá también está, porque dice productos automotores incluidos, y conjuntos y subconjuntos, incluye todo, o sea, se refiere tanto a los vehículos, cuando habla de ahí, y a los conjuntos y subconjuntos, dice incluidos en el literal J. Acá lo que está diciendo es que cuando, o sea, cuando usamos actualmente las normas del acuerdo 18, ponemos A, B o C, lo que dice es exactamente eso, que se utilice códigos A o B, esto que estamos viendo acá. O sea que acá lo que está haciendo es confirmar lo que ya venimos haciendo. Pero respecto del C, o sea, el C es cuando hay insumos importados, básicamente, nos está diciendo que tenemos que poner otra cosa acá, porque dice C hace 14 pieza cuando cumpla con el cambio de partida o índice de contenido regional mínimo del 55%. Esto es novedoso, o sea, hasta ahora poníamos C y punto directamente. Bueno, ahora nos está pidiendo que pongamos C hace 14 pieza. O sea, que nos está obligando de alguna manera a aclarar que se trata de una pieza y no de un conjunto subconjunto. Cosa que de todas maneras era obvio, porque cuando se ponía antes la norma de origen del acuerdo 14, eh, quedaba en evidencia porque no poníamos ni A ni B ni C, sino directamente la norma del 14. Pero ¿qué pasa? Ahora, a partir de este protocolo nuevo, directamente se pone, como pueden ver acá abajo, todos estos códigos C
AC14, que prevé las distintas condiciones. O sea, según el artículo del acuerdo el que se esté aplicando, tercero, séptimo, noveno, décimo, o el general, nos está diciendo que lo tenemos que declarar ya directamente en la propia norma de origen. Entonces, esto sí es un cambio, porque hasta ahora veníamos poniendo APSE 14, artículo ya ni me acuerdo cuál era, pero bueno, a partir de ahora vamos a tener que atenernos a esta nueva norma de origen, que, que se modifica a partir de la vigencia de este protocolo 46. Creo que básicamente con esto tenemos lo básico de lo que es este protocolo, o sea, cuáles son los cambios que produce este protocolo. De todas maneras, cualquier aclaración, cualquier cosa, obviamente o sea, se van a poner en contacto con la Cámara quienes tengan que realizar certificado de origen con Casipra, pero también, obviamente, desde PSRAM haremos todo lo que podamos hacer para ayudar al respecto. Antes de pasar al tema normativo específicamente, un comentario más por las dudas, porque hicimos reuniones el año pasado y creo que una hubo este año también, donde hablamos del tema de la autocertificación. El SIM ya pregunta por la autocertificación por el hecho de que ustedes recordarán que la autocertificación es una opción que existe desde el 18 de julio del año pasado en el régimen de origen del Mercosur. Para poder aplicar la autocertificación, el país que decide por opción, que opta por darle a sus exportadores la opción de la autocertificación, tiene que comunicarlo con 6 meses de anticipación. Hasta el momento, el único país del Mercosur que ha tomado esa decisión es Brasil. Brasil lo que hace es, entonces, le da esa herramienta a sus exportadores para que en lugar de confeccionar un certificado de origen, como venimos manejando hasta ahora, lo haga directamente a partir de la autocertificación. Esto lo tiene que hacer con 6 meses de anticipación. Brasil ya lo hizo, se cumplieron los 6 meses y por lo tanto está vigente la autocertificación de parte de los exportadores brasileños. O sea, por el momento, y no se ha hablado de otra cosa, la única autocertificación posible es la que llegaría desde Brasil, nada más. Pero no es que esto sea obligatorio, ni mucho menos. Es una opción más que tiene el exportador. Por eso el SIM, hace la pregunta respecto de si lo que uno va a presentar es una autocertificación o un certificado de origen COD en general, porque estamos hablando de Brasil. Pero no es nada más que una opción. Y esa opción puede estar ejercida ya sea a través de una declaración jurada o en la misma factura pueden figurar en la medida en que se cumpla con los datos que pide la autocertificación. De todas maneras, cuando los que tengan PSRAM van a ver que hay un instructivo para la autocertificación, ya sea tanto para el control de los datos que van a aparecer, como de las preguntas que son muy simples que hace el SIM, que son 3 nada más, son 3 respuestas que hay que dar, sí, no, y se acabó, respecto de que si lo que me dieron es o sea, si tengo una autocertificación o si tengo un certificado de origen común. Eh, para terminar con el tema de los acuerdos, así, porque no hay muchas más novedades al respecto, hubo una especie de hiato que se produjo en determinado momento respecto de la aplicación de la tasa de estadística. De golpe en el SIM apareció que no se le aplicaba la tasa de estadística a las preferencias, o sea, a las importaciones que venían de Israel, amparadas por un certificado de origen del acuerdo Mercosur-Israel. Nos sonó muy raro cuando esto sucedió, o sea, cuando nos avisaron que el SIM estaba haciendo esta pregunta, dijimos, ok, pero el acuerdo no dice nada. Si el acuerdo no dice nada, la tasa estadística se venía aplicando con total normalidad. De repente, el sistema hace esa pregunta y dijimos, wow,
¿A qué se debe? Bueno, llegamos a investigar, porque la aduana no tenía la respuesta, nada más que simplemente ellos recibieron la orden de que no se cobrara la estadística, y lo que averiguamos fue que Israel había solicitado la cláusula de nación más favorecida, y que en función de esa cláusula de nación más favorecida no se le aplicara la tasa estadística, cosa que el sistema empezó a hacer. La pregunta que hicimos inmediatamente fue, ok, pero el resto de los países, por ejemplo, Egipto o la SACU, que es la Unión Aduanera de Sudáfrica, o la India, que si bien tiene un acuerdo mínimo, pero es acuerdo al fin, o México, o sea, si a todos estos países, porque no hay nada específico, se le aplica la estadística, ¿por qué no se le aplicaría a Israel? Lo que nos dijeron es que el único país que lo había pedido fue Israel. Llegamos a la explicación, nos aclararon todo e inmediatamente, al poquito tiempo, dieron marcha atrás con la medida. O sea que ahora otra vez Israel también paga estadística como lo venía haciendo normalmente. No sabemos en qué terminará esta historia, pero evidentemente supongo que algo más de alguna otra noticia vamos a tener y algo más va a pasar respecto a esto, porque me da la sensación de que la historia no terminó acá. Esto va a seguir. Sobre todo, digo, por el tipo de relación que existe con Israel en particular, porque esto atañe específicamente a la Argentina, no tiene nada que ver al resto del Mercosur. ¿Mm? Bien, pasamos entonces a, por lo menos, hacer un raconto de lo que han sido las últimas normativas de comercio exterior. No sé, Eh, bueno, si quieres que lea una pregunta que hicieron acá, un comentario, sí, por y supuesto. desde que Genial. avancemos. Gastón Raggio, esta info es solo por intercambio con Brasil. Podría mencionar respecto de partes y piezas extrazona y con China. No, claro, el tema es que esto es exclusivamente, lo que se ha modificado es únicamente el acuerdo 14, que es el bilateral Argentina-Brasil. Ustedes saben que el tema automotriz es de por sí complejo. Complejo ya por definición, por el hecho de que eh, este acuerdo, el acuerdo 14, en realidad es un as que sacaron de la manga cuando empezó el Mercosur para, de alguna manera, dejar contemplado cuál es la situación, o sea, cómo hacer para que dentro de lo que es el Mercosur, el régimen automotriz, que no es Mercosur, porque no se pudo alcanzar un régimen automotriz Mercosur, se pueda ir manejando temporariamente a través de bilateralidades. En un principio se hizo el acuerdo 14 con Brasil, después se hizo el 57 con Uruguay y el 13 con Paraguay. Pero todo esto obviamente es transitorio, porque lo lógico sería que exista un régimen automotriz para todo el Mercosur por igual. Lo que ocurre es que, o sea, la realidad no supera. Esto es la, algo que era una cosa temporaria, como sobre todo estoy hablando del decreto 939 del 2004, que es el que justifica que cuando Argentina importe tenga que hacer una garantía por un porcentaje, ya sea de las partes o de los vehículos, pero no se sabe contra qué es esa garantía. O sea, no, el decreto no dice que esto depende del equilibrio de la balanza comercial entre Argentina y Brasil. Lo sugiere en los considerandos, pero cuando uno en la aduana garantiza es porque o le falta un documento o por alguna cuestión parecida que se presenta el documento y entonces se normaliza la situación y se devuelve la garantía. Acá la garantía se va a devolver sí o sí, pero no sabemos cuándo ni tampoco sabemos las razones. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esto es un mecanismo temporario. Se suponía que esto iba a durar menos tiempo, pero se va estirando, se va estirando, se va estirando. Obviamente, tiene que ver con las realidades de los países y en este caso con la realidad también de una industria que tiene su problemática particular, sobre todo tengamos en cuenta la mano de obra que genera el sector automotriz y lógicamente esto trae lío. De paso, ya que estamos, me agarro de la pregunta y, y viene bien por el hecho de que eh, a partir de ciertos anuncios hechos por el gobierno no concretados en su mayoría,
se habla, o por lo menos la gente está muy alterada y pregunta todo el tiempo, ¿puedo traer mi vehículo? ¿Puedo traer o inclusive hasta otra pregunta que hacen es si se puede traer un vehículo usado? El tema es que el régimen automotriz eh, depende de esto precisamente, del acuerdo con Brasil, básicamente. O sea, no es una decisión unilateral de la Argentina de decir voy a reducir los derechos de importación para los vehículos. Eh, Acá está atado directamente al acuerdo con Brasil. Recientemente verificamos que la aduana empezó a aplicar un derecho de importación del 14% a algunos vehículos especiales, básicamente, que hasta ese momento le venía aplicando el 12,6. O sea, cuando empezó a regir el decreto 557 del 2023, que es la séptima enmienda del sistema armonizado, hubo conjuntamente con ese decreto sobre el arancel externo común una rebaja del 10%. O sea que en general aquello que aplicaba el 14 pasó a pagar el 12,6. La aduana empezó hace un par de semanas, un mes más o menos, a aplicarle el 14 en vez del 12,6, lo cual en realidad, según la interpretación, sería correcto. ¿Por qué? Porque el acuerdo 14 habla del 14, no habla del 12,6. O sea, ese descuento del 10% que hace el Mercosur sobre el arancel no estaba previsto para el régimen automotriz. Entonces la aduana, ¿qué hizo? Bueno, dijeron, por error se arrastró ese descuento, se incluyó a la parte automotriz dentro de ese mismo descuento y se le aplicó el 12,6 erróneamente, en realidad correspondía al 14. Nos dijeron incluso que iban a hacer los cargos correspondientes. No sé si alguno lo habrá recibido, pero por las dudas atájense, porque esto puede llegar a ocurrir en cualquier momento. Pero no va a cambiar o difícilmente se va a modificar más allá de estas reducciones al 0% que hay para los vehículos eléctricos o híbridos, o sea, de energía alternativa. Eso salió por decreto, hay cupos y eso, bueno, más o menos ya habrán visto cómo se va desarrollando, cómo se van adjudicando esos cupos. Pero esa es una excepción al régimen automotriz especial, porque de hecho en el régimen automotriz con Brasil no está contemplado el tema de los vehículos híbridos o eléctricos. Me parece. ¿Estás, Marcelo? Creo que se quedó congelado. Sí, se desconectó. Sí, a ver. Podemos hablar del clima. Yo les puedo decir que en este momento en Buenos Aires tenemos 9 grados. ¿Alguien tiene menos? ¿Alguien tiene más? ¿La está pasando con frío o no? Porque Marcelo todavía no está. Podemos hablar del clima, claro. Podemos hablar de, se desconectó, va a volverse a conectar. Del clima, o aprovechen de hacer todas las preguntas que necesiten y de irlas contando por el chat también. Acá creo que se está conectando nuevamente. Mira. De momento les podemos contar cuáles son las carreras que tenemos en el instituto, ¿no, gerenta? Y sí, sí, porque cuando hablábamos que esta es una ventana al comercio exterior, también es una ventana a nuestras capacitaciones, que este año tendremos sorpresas interesantes en el instituto, con nuevos cursos, y muy pronto van a ser colocadas en nuestra página. Ya de hecho hay algunas, pero les puedo ir adelantando que vamos a hacer un curso de introducción al comercio exterior, de seguros en finanzas personales también. Ahí está Marcelo. Ahí estamos, ahí volvemos. Sí, se colgó, no sé, me quedé congelado, dije, uy, ¿qué pasó?
Salí. Es el frío, Marcelo, es el Es el frío. frío. Está difícil la cosa. Bueno, luego sigo contando del instituto y avancemos con Marcelo. Bien. No, más que nada quería aclararles el tema este de las versiones que llevamos mucho tiempo en esto del comercio exterior y jamás tantas preguntas hubo por gente que quiere traer su propio vehículo o en esto que le decía de... Eso por un lado, ¿no? O sea, por el hecho de último, vamos a ponerle una respuesta a esto. No se ha modificado esa situación. En realidad, el filtro, el cuello de botella para todo ese tema es específicamente lo que es la licencia de configuración de modelo. O sea, si el vehículo está registrado y todo eso, es más sencillo. Pero si no está, es un trámite, sabemos que demora, que es caro y que obviamente las normas están hechas para beneficio de las terminales. Eso está claro que es así y no se ha modificado. Desde el año 2018 la aduana no pide la licencia de configuración de modelo, o sea que el problema no está en la aduana, lo cual podría llegar a ocurrir que de repente ustedes puedan traer un vehículo y que después no lo puedan sacar porque no lo pueden registrar, porque quien pide la licencia de configuración de modelo es el registro de la propiedad automotor. Entonces, si yo no lo puedo registrar, no puedo salir a la calle. Puedo llegar a importarlo, la aduana me va a dejar, pero me va a quedar el auto sin poder usarlo por el hecho este de que no me dan la licencia de configuración de modelo. Respecto de los vehículos usados, que creo que algún funcionario ha dicho algo, eh, los vehículos usados y las autopartes usadas están prohibidas por el régimen automotriz. El régimen automotriz con Brasil dice claramente que todo lo que es cesar en carácter de usado. ¿Mm? Así que no hay opciones para esto si no, o sea, no, si no, digamos, hay sí un decreto, el 110 del 99, que aclara cuáles son las excepciones para los vehículos usados. Y ahí es donde, eh, bueno, era parte de lo que teníamos que hablar, así que lo incluimos ahora. Eh, Cuando se habla de las excepciones, se habla de lo que son los vehículos para los argentinos que viven en el exterior y que regresan a vivir a la Argentina después de determinado tiempo, los extranjeros que vienen a radicarse en la Argentina, los vehículos discapacitados, los vehículos de colección y hay un ítem específico que se refiere a los vehículos especiales. Ese ítem acaba de ser modificado cuando se modificó el decreto 909 del régimen de los usados en general, que después mencionaremos, que dice que manda, o sea, que dice que los vehículos que son especiales van al régimen de la 909. Seguramente por ahí a alguno le habrá tocado que esto incluye, por ejemplo, a las cosechadoras. El problema es que, así como quedó definido la resolución 909 del 94, voy a buscar el texto mientras tanto, porque, perdón, no 909, sino el decreto 110 del 99, se los quiero leer para que vean cuál es la inquietud que tenemos. Perdón, Dice, ¿puedo hacer una sí, preguntita, sí, por favor. señor Villorú? ¿Qué pasa si la normativa no está, cómo decir, clarísima respecto de cuáles son los alcances? Y un Exactamente, funcionario a eso aduanero, iba, ¿eh? A eso este, iba. Por eso quería leerles exactamente lo que claro, dice. pero Dice, ponele que un funcionario aduanero la lee y no está de acuerdo y escribe y no libera la destinación. O ponele, si la libera la destinación, después se encuentra en ese coche por la calle y ese señor se lo lleva a la policía. O antes de sacarlo a la calle, decide registrarlo en el registro correspondiente al coche y no se lo registran porque no están de acuerdo no, o no queda clara que la normativa lo permita. Digo, toda esa línea que es, por ejemplo, cuando yo me quiero dar de alta en SENASA, eh,
por algún motivo tengo que estarme dado de alta como importador-exportador respecto de algo que yo necesito con el SENASA. Pero para darme de alta como importador-exportador tengo que tener un quit habilitante, o sea, tengo que ser responsable inscripto. Digo, ese tipo de línea de cosas en orden existe para que un particular pueda importar un coche así libremente. En realidad siempre existió la posibilidad de un auto nuevo, ¿no? Hablamos nuevo, no usado. O sea, siempre existió la posibilidad, por eso insisto en este punto, que obviamente hay que pagar todo lo que hay que pagar, lo que corresponde, el impuesto interno, pero lo que sabemos desde el punto de vista práctico, obviamente lo nuestro es teórico, no es práctico, pero todos me dicen que la dificultad, el problema está en la obtención de la licencia de configuración de modelo, que ahí es donde estaría el cuello de botella respecto de los vehículos nuevos. Respecto de los usados, lo que dice la modificación, a ver si puedo compartir la pantalla. Así les muestro cómo dice exactamente el... Ahí lo ven, ¿no? Esto es lo que Sí. dice el 110 del 99. Vehículos automotores que por su naturaleza presenten características especiales de uso, finalidad o prestación. Lo que nos estamos preguntando desde que salió esto es, ¿quién define esto? ¿Quién va a definir qué vehículo es especial de uso, finalidad o prestación? Previo a esta modificación que hizo el decreto 273 de este año, lo que estaba vigente era un régimen donde la Secretaría de Industria listaba las posiciones arancelarias de determinados vehículos especiales, no eran todos, sino muy específicos, posiciones específicas, y dentro de esa posición un producto específico, característico, decía de grúas de tal lisaje, hasta tantas toneladas, y establecía además para esos productos una antigüedad máxima permitida. Eso existía hasta esta modificación de ahora, donde lo que nos dice es esto, características especiales de uso, finalidad o prestación. Y ahí es donde de eso se agarraron para importar cosechadoras usadas, por ejemplo. La pregunta es si en algún momento, más temprano que tarde, se define este criterio. ¿A qué se refieren? Porque puede ser muy amplio, puede ser malinterpretado y puede ser muy peligroso también porque pueden llegar a ingresar cosas que no hay ninguna intención de que ingresen por este lado. Me llama la atención por el tiempo que transcurrió, pero bueno, todo es posible. De hecho, por ejemplo, ustedes habrán visto que también se derogó el chas. El chas se derogó, ahora se aclaró la situación, porque sacaron la resolución esta de industria, la 222, que lo que hace es blanquear la situación. Pero 3 meses después de que por los considerandos de un decreto, porque así fue, lo considerando del decreto apareció el hecho de que decían que el chas no iba más y y la aduana dejó de pedir el sufijo chas directamente. O sea, de un día para el otro lo eliminaron. Estuvimos 3 meses ahí medio colgados, colgados en el sentido de que igual había que tramitarlo porque las normas de seguridad a las que aluden estos certificados siguen vigentes, o sea que eso no se eliminó. Pero no teníamos una norma respaldatoria, aunque la norma la 166, siguió vigente, porque nunca la dieron de baja, hasta ahora la 222, que todavía no está vigente porque tiene 15 días y esto se cumple creo que el 8 de julio, me parece que esa es la fecha exacta, donde comienza a regir esta nueva versión del chas que no se llama chas, se llama certificado de licencia de certificación. Pero básicamente es más o menos lo mismo. Ahora, así como está redactada la 222, hace que la aduana no lo pida, porque lo que la resolución dice todo el tiempo es que la aduana tiene que remitir la
información a la Secretaría. O sea que lo más probable que suceda a partir del 8 de julio es que el SIM haga preguntas respecto de todo lo que es autoparte, o sea, todas las posiciones arancelarias afectadas por lo que antes llamábamos CHAS, más allá de no pedir ninguna certificación específica porque estaría, por lo que dice el texto de la 222, fuera del alcance de la aduana, sí, el SIM va a hacer preguntas cuya respuesta va a ser remitida a la Secretaría de Industria para el control de este tipo de licencias. O sea que la licencia sigue existiendo y no... Y cambia de nombre, pero todo indica que se trata de lo mismo. ¿Mm? Vamos a tratar de hacerla corta porque si no se nos acaba el tiempo. Algo que se anunció hace cosa de un mes más o menos, hubo declaraciones del ministro de Economía y del vocero presidencial respecto de rebajas sobre aranceles a bienes de capital. Eso no se concretó. O sea, lo mencionaron, lo dijeron, lo dieron por hecho, pero hasta el momento eso se supone que iba a salir por decreto, no salió nada. Sí hubo el último, el decreto 236 del 2025, para citar solamente el último, que hizo rebajas sobre aranceles, ya sea tanto de todo el sector textil y de calzado, como también de algunos bienes de capital, que no necesariamente, en general uno piensa siempre dice que van para abajo. A veces nos llevamos sorpresas. En la lista de bienes de capital que uno relaciona habitualmente con el 2% de arancel, hay aranceles del 35%. O sea, se utiliza la lista de lo que es el arancel diferencial para bienes de capital, en general, en un 90% de los casos, para reducir. Pero hay algunos casos donde en lugar de reducir, aumenta el derecho. Ojo con eso porque hemos visto que más de uno se lleva una sorpresa al respecto. Ya que estamos hablando de importaciones, hagamos mención de, y que estaba mencionado recién, el decreto 273, respecto de lo que es lo que se refiere a bienes usados, ¿no? Se modificó la resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 909 del 94, una vez más, y ustedes ya lo habrán visto seguramente, el hecho de que se simplificó, se eliminó el CIBU, el Certificado de Importación de Bienes Usados. Con esto desaparecen dos de los anexos del decreto, pero de la resolución, pero además se redujo la lista de los bienes prohibidos. O sea que acá la situación es que tenemos únicamente una lista de bienes prohibidos, nada más. Después el resto, digamos, se puede importar usado. ¿En qué condiciones? Tributando el doble de lo que pagan como nuevos, con un máximo, con un techo del 35% que ya estaba vigente. ¿Qué novedad hubo al respecto con este decreto? Es que previo, en la situación anterior, además del CIBU, teníamos un mínimo del 7%. Ese mínimo se eliminó. O sea, hay un máximo de 35, pero no hay más un mínimo del 7. Entonces, todos aquellos bienes estamos hablando del capítulo 84 al 90, ¿no? Que tienen un arancel inferior al 7%, o sea, si nuevos van al 0, usados también van al 0. Si nuevos van al 2, usados también van al 2. Esa es por ahí también la novedad de esta modificación de la 909 hecha por el decreto 273. Bueno, cualquier cosa, igual si hay más preguntas sobre importación, vemos que las contestamos luego. Respecto de exportaciones, estamos hoy a fecha 25 de junio. El 30 de junio, o sea, el lunes que viene, vence el plazo por el cual se redujeron, por el decreto 38 del 2025, se redujeron los porcentajes de derecho de exportación de, sobre todo, el complejo sojero, cereales, trigo, maíz, etcétera, y, bueno, y productos derivados. Se ha hablado mucho, pero todavía no se concretó nada.
o sea, de lo que se ha hablado y de lo que se ha escuchado por las declaraciones de los funcionarios, es que mantendrían, o mejor dicho, prorrogarían esta reducción de los derechos, pero no para todos los bienes. Aparentemente el complejo sojero quedaría fuera de la reducción. O sea, como que volvería a los derechos de exportación anteriores a este decreto 38 del 2025. Suponemos que entre mañana y pasado, o a lo sumo el mismo lunes, va a salir algo al respecto, pero hasta el momento estamos todavía ahí colgados porque no sabemos qué va a suceder con los derechos de exportación de los bienes de lo que llamamos el complejo sojero y cerealero en general. Y para cerrar el tema bueno, esto a su vez también hubo dentro del mismo decreto 38/2025 una reducción al 0% de una larga lista de productos o sea, derechos de exportación que fueron al 0%. O sea, hoy la gran mayoría de los productos no pagan derechos de exportación. Y a través de otra resolución se derogaron. En realidad venía ya bastante compleja la situación desde el punto de vista normativo de los derechos de exportación para los cueros, porque el decreto, por ejemplo, el 557 del 2023, cuando establece la nueva nomenclatura y los derechos de exportación y todo, no mencionaba el tema de los cueros. Que siempre, todos los años, cada vez que venía todos los años, digo, cada 5 años que tenemos una enmienda del sistema armonizado, siempre se mencionaba. El 557 no lo mencionaba, o sea que de alguna manera, de hecho, ya estaba derogado el régimen de los derechos de exportación para los cueros. Si alguno lo padeció, recordará que tenía un precio de comparación, etcétera. Algo bastante extraño. Era una norma que venía aplicándose desde el año 92. Extraño digo porque uno lo buscaba por internet y no encontraba nada. No había, era toda una cosa secreta que había que consultar a la Cámara, pero bueno, el tema es que eso ya quedó derogado. Y con Expo más o menos es lo único que viene ocurriendo hasta ahora en el año. Un tema importante que viene sucediendo ya desde febrero de este año, desde el 6 de febrero, en el tema de importaciones, es el que la aduana dejó de pedir, de controlar todo el tema de los reglamentos técnicos. Esto, más allá o sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto. Es decir, bueno, la aduana no controla más reglamentos técnicos. Reglamentos técnicos, entiéndase, seguridad en juguetes, seguridad eléctrica, seguridad de aceros, etcétera, etcétera. Inclusive, varios de estos regímenes fueron modificados, pero para sintetizar o tratar de ser concretos, ya no es responsabilidad del despachante, o sea, la aduana ya no controla esto. Yo sé que en el sector hay mucha inquietud porque me dicen, sí, está bien, ok, la aduana no me lo pide, pero yo le tengo que avisar al importador. ¿Por qué? Porque los reglamentos siguen vigentes. O sea, no es que el reglamento dejó de existir, el reglamento sigue vigente, en algunos casos se cambiaron, se actualizaron, pero la responsabilidad no es ante la aduana, sino ante la Secretaría de Industria o Secretaría de Comercio, porque es básicamente un problema de lealtad comercial. Y el SIM hace preguntas que obviamente no comprometen en el sentido aduanero. O sea, no voy a tener un problema relativa al reglamento técnico, pero sí, esa información puede ser utilizada por la Secretaría de Comercio para posteriormente investigar en el mercado interno qué pasa con esa mercadería, si dice que si le corresponde el reglamento o no le corresponde, etcétera. De hecho, muchas de los trámites que se venían haciendo por el TAD no se pueden hacer ahora. Entonces, hay que recurrir a gestores o cosas por el estilo para poder contar con las excepciones o lo que antes llamábamos uso idóneo, que ya no existe más, es uso profesional ahora. Pero ¿qué pasa? Insisto, no es un tema aduanero, es un tema de la Secretaría. No obstante, aunque la aduana ya no participe, es necesario que se sepa que la responsabilidad es del importador. Entonces, yo lo que veo es que
lo que no quiere el sector, lo que no quieren los despachantes es dejar en banda al importador, obviamente, porque si hasta ahora, hasta febrero, era un tema aduanero, ahora deja de ser un tema aduanero, pero en general la idea es no dejarlo abandonado a su suerte, sino como que de alguna manera poder brindarle, al menos esto, algún mínimo de servicio respecto de, tengan en cuenta esto, es importante, no es que desapareció, simplemente la aduana no lo pide, pero sí va a ser solicitada esa información por la Secretaría. Y sabemos que esto está ocurriendo. De todas maneras, por lo menos tenemos planeado a ver si podemos hacer un tipo de instructivo, de curso, de lo que sea, tenemos que terminar de resolverlo. A ver si podemos crear una herramienta para que, sobre todo el despachante de aduana, pueda contener al importador sin tener que ahondar en cada una de las cuestiones de la seguridad que hacen específicamente a cada sector. Yo entiendo estamos hablando de comercio exterior, no de cada uno de los procesos que hacen a la seguridad en tantas materias. O sea, yo creo que acá una cosa es saber de comercio exterior y otra cosa es ser ingeniero, ¿no? Y además especializado en cada una de las mercaderías. Me parece como que es de algún modo imposible, ¿no? Bueno, lo del chat ya lo mencionamos, así que no es necesario volver, veo, porque se me acaba el tiempo. Y bueno, hubo una serie de medidas también respecto de siempre con el sentido de desregulación respecto de embalaje de madera y de algunas intervenciones a productos médicos. Sí, Interrumpo, Marcelo, antes por de que favor. cambiemos de tema, porque alguien quiere que por favor comentes algo de envases y alimentos. En base, sí, Alimentos. claro. Hubo una resolución de alimentos de ANMAT sí, de ANMAT, 537. Tengo el número en la cabeza, pero aquí ya lo vemos. Que complicó un poco la cuestión. O sea, yo no quería entrar en. Sí, era ANMAT, está bien, dije bien. Que ¿Por qué? Porque hace toda una. En realidad, la intención aparentemente era la de esto que dijimos desde el primer momento, de desregular. Pero evidentemente con esto se armó bastante lío con respecto al tema de que. O sea, la intención básica era que para determinados países le iban a pedir solamente una declaración de importación. Y en otros casos, o sea, cuando se habla de otros países que no son los que están en la lista, entonces sí, se iba a pedir el RNP, ¿cómo es el RNA, RNPE? Pero por lo que me están diciendo, en general, hay mucha confusión. Estamos investigando el tema a ver si podemos sacar también de alguna aclaración, una especie de guía para terminar con la confusión, porque lo que nos dicen es que le cobran antes era por lote y ahora es por producto, y entonces se encarece horriblemente todo el trámite. No nos encargamos nosotros de eso, o sea, sí, obviamente tiramos la norma, es esta, la 537, pero uno ve que después en la realidad las cosas no responden a lo que la norma dice. Entonces estamos viendo a ver de qué forma podemos contener y aclarar para ver si esto es efectivamente así o si en algún momento se va a rectificar este trámite que encarece enormemente el, el registro de estos productos, ¿no? Y tenía otro dato más para agregar. Hubo una reducción de impuestos internos para algunos productos al 9,5% por un decreto 333, que eso también, o sea, de alguna manera lo que hace es siempre llevar al mismo punto del que hablábamos al principio, de la desregulación y sobre todo de la rebaja de los derechos y de los costos de las importaciones, básicamente. Como habrán visto, eh, el, las- la- el superávit comercial de la Argentina se viene reduciendo a pasos agigantados en los últimos meses.
creo que el último mes, en mayo, que es el registrado, fueron 608 millones, creo, el saldo favorable. Pero el aumento de las importaciones se viene reflejando, obviamente que tiene que ver con otras circunstancias, con el tipo de cambio, etcétera. Pero es una tendencia que de algún modo preocupa porque sabiendo la situación de la deuda argentina, la única, el único ingreso genuino que tenemos como tal son las exportaciones, y a la medida en que la balanza comercial resulte casi neutra o con esta tendencia a un gran incremento de las importaciones, la situación se va a complicar. Pero bueno, básicamente creo que era de todo esto de lo que queríamos hablar en función de lo que son las últimas novedades respecto de noticias y normas sobre comercio exterior en general. Bueno, ahora sí, todos los que quieran hacer preguntas. Quedamos a la expectativa de las preguntas, más que nada. Claro. Sí, sí. Podrían animarse también a aparecer en escena, algo a lo que hay que acostumbrarse, he de admitir. Acá hay una pregunta de Cora Aguilera, que no sé si quieres decirla, Cora, o la leo simplemente. ¿Tendrían algún forwarder para recomendar que importe cargas IMO que se especialicen en ese tipo de cargas? Bueno, ahí lo nuestro es teórico, siempre es teórico. Normativa. O sea, claro, normativo. Digamos, lo que nosotros nos encargamos es de procesar todas las normas, acuerdos, etcétera, que hacen al comercio exterior, pero no, o sea, en la práctica están todos ustedes para eso. O sea, Sí, sí. lo que nosotros tratamos de hacer es de generar herramientas que ayuden el trabajo. Acá hay uno, estoy viendo acá, Gastón dice, comentar equipos, productos médicos sobre intervenciones de ANMAT. No, lo que hubo fue sobre algunos productos médicos en determinadas circunstancias. La última creo que fue la 4446 de ANMAT. Respecto, dice, de medicamentos clase 1 y 2, de facilitar el ingreso, o en los que son particulares, ese tipo de cosas. Pero todavía, o sea, evidentemente hay una intención, insisto, desde el principio les dije, de desregular. Lo que pasa es que es un poco lo que pasa también, de un ejemplo más burdo, tipo lo que hablamos de reglamentos técnicos. Se puede desregular, sí, pero mm, hay que tener en cuenta que si yo me compro un aparato eléctrico y lo enchufo y hago saltar la instalación eléctrica de todo el barrio, evidentemente tengo que tener algún respaldo de eso que estoy comprando. O sea, se entiende, yo leí las explicaciones, vi el videíto del ministro de Regulación, me pareció muy bien, está todo con las mejores intenciones, pero no, no todos el comercio se mueve dentro de las mismas reglas, y sobre todo las responsabilidades de los, en este caso sería de los exportadores o del importador mismo acá, no es la misma. O sea, las regulaciones no existen solo para las grandes empresas, también están incluso para evitar a los inescrupulosos o a lo que son la mercadería trucha, etcétera. ¿Cómo lo controlo? De la única manera es que exista alguna norma. Las normas están, o sea, no es que se derogaron, insisto, la aduana no lo pide. También podríamos discutir eso, si es correcto que la mercadería puede ingresar igual, y cómo y quién va a controlar la mercadería una vez que pasó la aduana, ¿no? Que por ahí también puede ser un tema a cuestionar. Pero volviendo al común denominador, al principio, bueno, si la idea es desregular, obviamente bueno, ustedes lo saben mejor que yo, desde el decreto 70 del DNU, cierta intención de ir eliminando o al menos minimizando la tarea
de algunos operadores de comercio exterior, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema y es otra lucha en todo caso. A ver, Araceli Fernández consulta si quería saber si se puede presentar en la actualidad una copia del certificado de origen del AR para 4, sí. en este caso de México, basándonos en la circular 2, Del 2020. Sí, sí, sí. Sí, porque esa circular tiene 3 puntos. Dice que se puede presentar el certificado de origen, que no es necesario que sea original. Después creo que dice que puede estar impreso en de cualquier forma, dice electrónico, creo que dice transmitido electrónicamente. Y por último dice que esta normativa temporaria va a regir hasta que la Secretaría no me acuerdo cuál era, que ya no existe, pero no importa, tiene que tener una secretaría equivalente ahora, determine lo contrario. Y nunca se expidieron. Es una circular de AFIP y me acuerdo la firmó Marcó del Pont. Y en el 2020 obviamente tenía que ver con la pandemia, pero nunca se dio de baja. Así que sus efectos se mantienen hasta que se comunique lo contrario. No se ha comunicado nada al respecto, por lo tanto, vale. Es algo, claro, también frecuente porque la aduana a veces abusa un poquito de esto y no necesariamente te van a objetar esto de que sea copia, sino estoy pensando que a veces objetan el hecho de que tal o algo así, o sea, lo que ya sabemos, ¿no? O sea, buscar el pelo al huevo, pero esa circular AFIP 2 del 2020 sigue vigente y no ha sido modificada, o sea que mientras no la den de baja, pero que tampoco tendría sentido que le dieran de baja, porque si la idea es de regular, esto sería bastante coherente. Es más, lo lógico sería que le den un carácter más definitivo en todo caso, que no sea temporario, ¿no? Acá hay alguien que habla de importar un auto. Ti, 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 ti. Dice como importador responsable inscripto. Claro. Sí, acá el problema es más que eso, porque también eso se desreguló con el decreto 70 del 23, el tema del registro de importadores y exportadores, pero la cuestión está básicamente por lo menos por lo que me dicen en el trámite en sí mismo, o sea, si uno ve la normativa, uno dice, nada te impide importar tu auto nuevo. Siempre hablamos de nuevo, usado está prohibido. Si yo quiero importar un vehículo nuevo, aduaneramente no debería tener ningún inconveniente. O sea, sí, pagar, porque es caro. Me cobran de todos lados. Tengo el 35 solo de derecho de importación, el impuesto interno que guarda relación con el valor del vehículo, IVA adicional, etcétera, etcétera. Pero terminado de pagar todo el tema arancelario, aduaneramente no tengo más restricciones. En todo caso, lo que nos dicen todos es que la dificultad está en la licencia de configuración de modelo. ¿En qué sentido? Es que es muy probable que los vehículos que ya están registrados, que ya tienen su licencia de configuración de modelo, eh, siempre hay un modelo especial con alguna letra de más o de menos que hace que el modelo que está registrado no es exactamente el que vos querés tener de afuera. Entonces tenés que hacer todo el proceso de nuevo y obviamente eso es caro, lleva tiempo y seguramente debe tener sus dificultades. Pero son dificultades técnicas, ¿no? Pero están relacionadas no con una cuestión burocrática meramente, sino con el hecho de cumplir con las normativas que tienen que ver con la seguridad y con lo que dice la ley de tránsito, básicamente. Porque todas estas normas, cuando decimos CHAS, en realidad lo que estamos hablando es del cumplimiento de la ley de tránsito, 24449, con su decreto reglamentario, etcétera, que es lo que se modificó. Pero, o sea, no hay impedimento para la importación de un vehículo. No lo hubo nunca, ¿eh? Esto tiene que estar claro. Si no se hace es porque evidentemente no conviene. Yo entiendo que seguramente la cuestión debe pasar por una cuestión práctica y no normativa. Desde el punto de vista normativo, no hubo una prohibición
de importación de vehículos. Sí, repito una vez más, porque pareciera como que no todo el mundo está tan convencido, sí de vehículos usados. Usados está y está claramente establecido en el acuerdo con Brasil de que los usados están prohibidos. ¿Mm? La misma Araceli, Y- consulta sí, si los años de antigüedad que establece el decreto 110/99 para la importación de sí, vehículos usados se mantienen vigentes, por ejemplo, para los camiones de bomberos que establece claro. Bueno, años. era lo que le decía hace un rato. No, eso ya no está más vigente porque fue sustituida o sea, había un régimen que creo que la última, uy, sí, ya me olvidé cuál fue la última resolución, que tenía una lista de vehículos, así tipo los autobombas y grúas, y esto más o menos recuerdo ahora, sí, lo primero que me viene, que tenía fechas, decía topes de antigüedad y todo eso. Al modificar eso que vimos del inciso F del decreto, del artículo séptimo del decreto 110 del 99, respecto de que ahora se rigen por la 909, es que todo ese régimen de la Secretaría desaparece porque ahora es 9. Y si yo no lo tengo, la 909 hoy, ¿qué es? Una lista de prohibidos, nada más. Si yo estoy en lista de prohibidos, lo puedo traer. ¿Pagando cuánto? Pagando el doble de nuevo, y puntos. Y si está al cero, es cero. El doble de cero va a ser cero, o sea que no pagaría nada. Que es probable que alguno de estos vehículos pueda estar al 0%. Lo que no es, o sea, volvemos al punto que leíamos recién. ¿Qué quieren decir con eso de usados por sus características de uso, etcétera, etcétera? ¿Quién define eso? Que era un poco lo que el presidente Rodrigo planteaba hace un rato. Eh, ¿Cómo sabemos que ese concepto que antes estaba, como dice Araceli, en una lista y que me decía además que cuál era el tope de antigüedad? Eso al incorporarlo a la 909, directamente lo puedo traer. No hay antigüedad, no hay ningún tipo de restricción. Ahora, ¿cómo interpreto esto de uso especial y todo eso? Y a su vez, y acá viene la parte más compleja. Yo les dije recién que los productos, de acuerdo al acuerdo con Brasil, el acuerdo automotriz, están prohibidos. Entonces, ¿cómo juega esa excepción con el régimen automotriz? Porque tengo dos regímenes simultáneos que se me superponen y en qué caso puedo y en qué caso no puedo. Eh, Creo que es necesario una aclaración, una definición al respecto. A ver cuáles serían los productos que están exceptuados. Obviamente que esta modificación, por ejemplo, del sector productor de maquinaria agrícola en Santa Fe, en Córdoba, que es donde están las empresas fuertes, no cayó nada bien, obviamente, porque no, o sea, ¿cuál sería el criterio de prohibir la importación de bienes usados? El hecho de decir que compren lo que se produce en el Mercosur, ya sea de un lado o del otro, y compren nuevo para generar mano de obra, etcétera, etcétera. Ahora, si puedo traer usados y de cualquier parte del mundo a valores seguramente muy inferiores a los del mercado argentino, ¿cuál va a ser la esperanza para la producción de estas empresas? Es muy delicado el tema, pero no, o sea, más allá de que sé, porque me han informado que están importando cosechadoras, por ejemplo, usadas, no queda claro en este inciso F del artículo séptimo del 110 del 99, eh, cuál es el universo que queda, o sea, qué parte se puede y qué parte no se puede. No sabemos. ¿Mm? O sea, tenemos una expresión, un texto ahí, pero en rigor a qué se refiere no está claro. ¿Mm? Y No sé si Araceli queda. ¿Mm? comenta que en el sistema María sigue, el sistema Siguen las aperturas, claro, sí, sí, lógico, pero simplemente porque no la sacaron. Pero eh, al cambiar el régimen, directamente eso no tiene sentido en realidad. O sea, el decir máximo de antigüedad, ¿en base a qué? Si ahora la 909 no me pide antigüedad. La 909, la vieja
1909 con todas las modificaciones, hoy lo único que tiene es una lista de excepciones, de prohibiciones. Entonces, si estoy en la lista de prohibiciones, no lo puedo traer. Si no estoy en la lista de prohibiciones, lo puedo traer. La pregunta es, se me superpone 909 con régimen automotriz. ¿Cuál prevalece? Y ahí es donde no tenemos respuesta, porque si la única respuesta es decir, no, en la medida en que sea un vehículo especial de uso y características, ajá, ¿y quién define qué es una cosa y qué es la otra? Y no sé, me llama la atención que además haya pasado ya un par de meses y que esto no se haya aclarado. Y que inclusive los sectores perjudicados por esta medida no, no sean de expresar su repudio, su rechazo a este tipo de medidas, ¿no? Pero es probable que se esté negociando algo y que en cualquier momento salga. De momento la situación es ambigua, como mínimo. ¿Mm? Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o intervenir. Es el momento para hacer. Hable ahora o calle para siempre. Ver, me parece que no. Me parece No, que no. estamos tranquis. Bueno, Sí, de todas maneras, no sé si quiere hacer algún comentario el presidente. No, yo como siempre simplemente agradecer a los oradores, la verdad nos llenan estos miércoles y nos colaboran respecto de, bueno, estar al día de la normativa. Es fundamental también para nuestro instituto que personalidades en el comercio exterior, por lo menos, discúlpame Marcelo, colaboren con nuestro día a día y lo agradecemos mucho. Sí, por favor recuerden que si quieren volver a disfrutar esta presentación, pueden hacerlo con nuestro canal Casipre Exporta por YouTube. Y habíamos conversado mientras hubo un pequeño break de Marcelo en cuanto a qué cursos y de nuestra parrilla de capacitaciones. Recuerden que tenemos un Instituto Superior Educativo, que tenemos 2 tecnicaturas en comercio exterior y en seguros, y que además para este año tenemos muchos cursos. Tenemos curso de Sistema María, el curso introductorio de comercio exterior, un seminario de seguros para el comercio internacional, que nos parece importantísimo también, un curso de finanzas personales, curso para emprendedores, curso de productor asesor de seguros, que lo tenemos siempre, el programa de capacitación continuada para los asesores productores y un seminario de normativa cambiaria. Y los invitamos a que si tienen algún curso que les interesase escuchar, recibir, por favor, déjenlo saber, ¿sí? Con mucho gusto lo agregaremos. Así que gracias a todos, Marcelo, como siempre, todo un gusto tenerte como disertante y a todos muchísimas gracias por participar hoy. Nos podemos quedar, ya que estamos, un segundito, Marcelo, Liliana y yo. Claro que sí, yo ayudo a todos los que están acá en la reunión a despedirse. De Gracias. paso, yo les quiero agradecer a todos la atención. Me llevo igual un par de sugerencias y de preguntas que me vienen bárbaro, porque en realidad de lo que se trata, por lo menos desde el punto de vista de PCRAM, lo que tratamos siempre es de facilitar la tarea. Entonces, todas esas preguntas que por ahí quedan ahí no del todo respondidas, porque hay muchas cosas que tienen que ver con la operativa o con resolver problemas operativos, pero que no siempre responden en la resolución, como esto que estábamos hablando recién de ANMAT, o lo que vaya a suceder a partir del 8 de julio con el tema del chas. Pero me queda la inquietud, me recojo el guante y vamos a ver en qué medida podemos, sobre todo esto, encontrar respuestas prácticas, ¿no? O sea, respuestas que solucionen el problema cotidiano. De eso, ese es el objetivo, ¿no?